El cruel sol de Patmos quemaba hasta los huesos de Silas. No era el calor normal, era la abrasadora certeza de estar en el fin del mundo conocido. El pergamino que sostenía pesaba más que su propia vida, más que las décadas de servicio silencioso. Era un rollo de papiro sellado, tan frágil como la fe de un niño, pero portador del trueno de la revelación. El anciano Juan, exiliado en esa isla de cenizas, había hablado con una voz que no era suya, una voz como muchas aguas, como el sonido de una trompeta celestial. Llévalo, Silas, había dicho Juan, sus ojos ciegos fijos en una visión más allá de la roca. A las 7, el mensaje debe ser entregado. Es la última carta del Señor a sus amadas, a sus fallidas, a sus valientes. Es el camino para que la humanidad entienda que la llama de la verdad es inmarcesible, incluso en el más profundo crisol. Verás la fe agotada y la fe triunfante. Al final, sabrás el precio de la eternidad. Silas, un hombre de 70 años, con un corazón tan endurecido como el cuero que cubría su cantimplora, solo asintió. Era un cartero, un hombre de logística, no de milagros. Su vida había sido la repetición de los pasos, pero esta vez sus pasos se dirigirían hacia el corazón de Asia Menor, a través de las arenas calientes de una persecución romana que rugía como un león hambriento. Su propia fe era un carbón apagado, frío por la traición, por ver el fracaso de los hombres que clamaban a Dios y sin embargo se comportaban como demonios. ¿Por qué el Señor se molestaba en enviar cartas a iglesias que ya estaban muertas? Este cinismo era su armadura. Éfeso era una ciudad de mármol y comercio, bulliciosa y arrogante. Silas entregó el primer mensaje en una sinagoga transformada, escondida bajo el teatro de Dionisio. La iglesia era una fortaleza de la ortodoxia. Habían resistido la herejía nicolaíta y la presión romana con una tenacidad admirable. Pero mientras Silas observaba su servicio, la música era perfecta, la predicación precisa y los rostros fríos. Convocó a su líder, Timón, un hombre cuyo rostro era una máscara de deber. El maestro te alaba por tu perseverancia y por no tolerar el mal, dijo Silas, desenrollando el pergamino. Timón asintió, orgulloso. Luego el filo del mensaje, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Timón frunció el ceño. ¿Primer amor? Hemos trabajado sin descanso, hemos defendido la doctrina. ¿No es eso amarle? Él dice que él es el sol, y tú has construido un techo demasiado bueno. Has olvidado el éxtasis simple de la mañana, Timón. Te has convertido en el guardia de la puerta, pero has olvidado por qué abriste la puerta en primer lugar. Silas recordó a su esposa Ruth, su primera fe pura y simple, robada por el dolor. ¿Acaso yo también he dejado mi primer amor?, se preguntó, sintiendo la punzada de la hipocresía. El rostro de Timón se quebró en una expresión de cansancio abrumador. Es difícil, Silas, luchar, vigilar y todavía sentir el éxtasis. Es agotador. Él te llama a arrepentirte y a volver a hacer las primeras obras, susurró Silas. A menos que él quitará tu candelabro. Silas salió de Éfeso con un peso renovado. La primera iglesia era un espejo, fe eficiente, amor extinto. Su cinismo creció. El mensaje era un bálsamo para una herida que la iglesia ni siquiera sabía que tenía. Esmirna era la joya leal a Roma, el centro del culto al César. La persecución no era una amenaza, sino una realidad cotidiana, una espada sobre cada cuello creyente. Silas llegó bajo el manto de la noche, su corazón latiendo como un tambor frenético. La iglesia de Esmirna no se reunía en un templo de mármol, sino en una catacumba húmeda y fría, alumbrada por una sola lámpara de aceite. Sus miembros no vestían túnicas ricas, vestían andrajos de sufrimiento. Eran esclavos, viudas y marginados, pero sus rostros brillaban. No había cansancio, solo una alegría férrea. Silas entregó el mensaje a Mara, una anciana que había perdido a su marido en el circo y a sus 2 hijos en la prisión. Sus manos, deformadas por el trabajo esclavo, tomaron el pergamino con una reverencia que rozaba el éxtasis. El Señor te conoce, conoce tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica, leyó Silas. Amén, respondió Mara con una voz sorprendentemente fuerte. La pobreza del mundo es el billete de entrada a la riqueza de Dios, hermano. Luego, el mensaje se tornó sombrío. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Una sombra cruzó el rostro de Mara, pero no de miedo, sino de resignación gozosa. El Cordero nos prepara, estamos listos. Silas se sintió insignificante.
Él dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Al amanecer ocurrió lo impensable. Mientras Silas se preparaba para partir, un centurión romano y su escolta asaltaron la catacumba. Mara, lejos de huir, se puso de pie, su pequeño cuerpo rígido con una dignidad inmensa. ¿Quién es el líder?, gruñó el centurión. Yo soy, dijo Mara con la cabeza alta. Silas, paralizado por la cobardía, se escondió en la oscuridad. Vio cómo arrastraban a Mara. No se resistió, no gritó. Solo se volvió hacia la catacumba y dijo, con una voz que resonó en el corazón de Silas, 10 días. No temas, hermanos, la corona nos espera. El sonido del látigo se perdió en el ajetreo de la mañana. Silas lloró por primera vez en años, lágrimas de vergüenza y asombro. Había visto la fe en su forma más valiente y púrpura, forjada no en mármol, sino en sangre. Su cinismo sobre la fe muerta fue destrozado por la ardiente realidad de Mara. El mensaje a Esmirna no era una advertencia, era una promesa de triunfo. Pérgamo, la ciudad de los templos paganos, el hogar del altar de Zeus, donde la lealtad al imperio era una religión. Aquí, la fe no moría por el látigo, sino por el abrazo venenoso del compromiso. Silas llegó con el corazón latiendo con la imagen de Mara. La iglesia en Pérgamo estaba en paz, y eso era sospechoso. Se reunían en una hermosa basílica, permitida por las autoridades. Su líder Apolonio vestía ropas finas y hablaba con la retórica seductora de un filósofo. El Señor te alaba, Silas, porque moras donde está el trono de Satanás, y no has negado mi fe, incluso donde mi fiel testigo Antipas fue muerto, leyó Silas. Apolonio sonrió, complacido. Luego el terrible reproche. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El rostro de Apolonio palideció. Silas, la supervivencia exige tolerancia, argumentó en voz baja. Permitimos que algunos de nuestros miembros asistan a los banquetes cívicos. Es la única manera de que nuestros negocios prosperen. ¿Acaso no es mejor salvar la vida de la iglesia que destruirla por un poco de carne sacrificada? Estamos comprometidos con la verdad, pero debemos ser prácticos. Silas, que había visto a Mara morir por no comer un poco de carne, sintió náuseas. El Señor no llama a ser prácticos, Apolonio, llama a ser santos. Dice, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apolonio suspiró con una frustración mundana. La espada de su boca, Silas, no paga mis impuestos. La tolerancia sí. Silas dejó Pérgamo sintiendo el peso de la tentación. ¿No era más fácil ser Apolonio? ¿Ser práctico? El mensaje no era solo para ellos, era un eco en su propia alma. El evangelio había sido domesticado, convertido en una mascota de la cultura, y la decadencia era el precio. Tiatira era la ciudad de los gremios de artesanos, donde cada oficio requería la membresía en su propio culto pagano. La tentación no era solo de compromiso, sino de infiltración directa del mal. Silas encontró aquí una iglesia más grande y rica que Pérgamo, pero espiritualmente podrida. Su líder, una mujer llamada Lidia, aunque el verdadero poder lo ejercía una profetisa seductora, Jezabel, que había cooptado el culto. El Señor te alaba por tu amor, tu servicio, tu fe y tu paciencia, comenzó Silas, confundido por las virtudes. Somos la iglesia más amorosa de Asia, se jactó Lidia, con una sonrisa demasiado cálida. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lidia se puso a la defensiva. Ella es la llama de la liberación, Silas. Ella enseña que la gracia es suficiente para todo. Dice que debemos conocer las profundidades de Satanás para combatirlo. Es intelectual, es sofisticada, nos da libertad para prosperar en Tiatira. Silas sintió un frío atroz. Había oído ese argumento antes. Peca para conocer el poder del perdón. Era la antítesis de la fe. El Señor dice que le ha dado tiempo de arrepentirse, y no se ha arrepentido de su fornicación, declaró Silas con voz temblorosa. Ella será arrojada en cama, y a los que cometen adulterio con ella en gran tribulación. Sus hijos serán muertos. El Señor es el que escudriña la mente y el corazón, y Él dará a cada uno según sus obras. Sardis era una ciudad orgullosa de su pasado glorioso, pero que ahora dormía en un letargo terminal. Era la iglesia de las apariencias. Silas caminó por la ciudad, maravillado por las ruinas de su grandeza. La iglesia era grande, bien mantenida, con todos los rituales en su lugar, pero no había vida.
No había la alegría férrea de Esmirna, ni el celo erróneo de Éfeso, solo muda conformidad. El anciano que lo recibió, Filo, era un hombre amable, pero sus ojos estaban apagados. Llevaba una túnica inmaculada, pero olía a naftalina. El Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, leyó Silas, y la frase se sintió como un golpe bajo. Filo no pareció sorprendido. Hacemos lo que podemos, Silas, dijo Filo con un suspiro cansado. Mantenemos el orden, recaudamos el diezmo. La ciudad es difícil. Es mejor no llamar la atención. Estamos cómodos. Tu iglesia es un cementerio con música, espetó Silas, su propia frustración explotando. Él era un hombre de logística, de rutina. ¿Acaso yo también tengo un nombre de que vivo, pero estoy muerto? El Señor te dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, continuó Silas. El pergamino notas. ¿Por qué el esfuerzo, Filo? Vuelve a las palabras que recibiste. Arrepiéntete. Filo se encogió de hombros. Arrepentirse es turbulento. La paz es más sencilla. Sin embargo, había un destello de luz. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Silas encontró a estos pocos. Eran los marginados de la propia iglesia, los que se negaban a participar en la farsa. Eran viejas costureras y pastores silenciosos que se reunían en secreto, orando por el fuego que la iglesia principal había apagado. Le dieron pan y vino, y le recordaron que el mensaje valía el riesgo. Sardis fue la prueba más difícil para Silas. El enemigo no era la persecución ni el pecado clamoroso, sino el sopor silencioso de la mediocridad, la traición sutil de la apatía. La muerte vestida de seda era la más difícil de combatir. Filadelfia, la ciudad más joven y menos influyente, golpeada a menudo por terremotos. Su iglesia era pequeña, pobre y tenía poco poder, pero era la única que no recibía reproche. Cuando Silas entró en el lugar de reunión, una choza humilde, sintió por primera vez un alivio dulce y una esperanza palpable. No había mármol, no había oro, solo rostros de gente sencilla, arando la tierra y tejiendo lino. Su líder, una anciana sabia llamada Débora, sonrió con genuino afecto. El Señor dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, leyó Silas, y las palabras se sintieron como bálsamo fresco. No somos sabios ni ricos, dijo Débora, su voz clara y firme, pero ¿por qué iríamos a otro sitio? Él es fiel, y su palabra es nuestra única posesión, la guardamos. El mensaje a Filadelfia era la antítesis de Éfeso. No tenían la fuerza, pero tenían el amor. El Señor no les pedía que fueran poderosos, sino que fueran leales. Él dice que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, continuó Silas, y que Él hará que los que te persiguen vengan y se postren delante de tus pies. Débora rió. No necesitamos que se postren, necesitamos que sean salvos, pero su promesa es suficiente. El mensaje de Filadelfia fue el punto de inflexión para Silas. Durante todo el camino había visto la iglesia como una falla épica, esperando la aniquilación. Ahora vio el milagro persistente de la fidelidad. El poder de Dios no se manifestaba en grandes teatros de mármol, sino en la pequeña fuerza de quienes se aferraban a su nombre. Su propio corazón, el carbón apagado, sintió una punzada de calor. Él era un hombre de poca fuerza. Quizás eso era suficiente. La Odisea, la última parada. Una ciudad rica, famosa por su industria textil, su escuela de medicina y su desafortunado suministro de agua, que llegaba tibia e inutilizable a través de acueductos. La iglesia reflejaba su ciudad, opulenta y satisfecha. Se reunían en una estructura que parecía más un banco que un lugar de culto. Silas se enfrentó al líder, un comerciante llamado Diodoro, que irradiaba